Bien, chicos, ¿cómo estamos? Saludos a todos, que la bendición de Dios los acompañe siempre. Hoy vamos a realizar los ejercicios de tareas para que ustedes los puedan revisar y comprobar de que los han hecho correctamente. De matemáticas, progresiones geométricas. Bien, tenemos el primer ejercicio que dice: calcula la suma de los 15 primeros términos de una progresión geométrica cuyo primer término es A1 igual a 3 y cuya razón R es igual a 2. Bien, vamos primero analizando el ejercicio. Vamos a leerlo de nuevo. Dice: calcule la suma de los 15 primeros términos. Entonces me está hablando de 15 números. La posición 1, posición 2, 3, 4, hasta llegar a la posición 15. ¿Sí? La progresión es una progresión geométrica. ¿Sí? Bien, en la progresión geométrica tenemos R, que es la razón, que es por la cual se multiplica o se divide el número, cada número de la progresión, cada término, y tenemos, nos dan el primer término, A sub 1 o A1, que es igual a 3. Entonces nos piden calcular la suma de los 15 primeros términos. Bien, vamos a realizar ese ejercicio, ¿ok? Bien, aquí tenemos ya el esquema del ejercicio. Vamos a analizar. Si nos dicen la suma de los 15 primeros términos, está hablando de n igual a 15. N significa el número de términos que vamos a observar. En este caso, como dice, los 15 primeros términos, entonces n es igual a 15. Nos dan a sub 1, que es igual a 3, y nos dan r, la razón, que es igual a 2. Luego tenemos que calcular la suma de esos 15 primeros términos. Entonces utilizamos la fórmula de la sumatoria de los números de la progresión geométrica. Y ahí la tenemos, ¿no es cierto? Ahí la tenemos. ¿Ok? A1 por R elevado a la n menos 1. Eso es un binomio que está dentro de un paréntesis. Quiere decir que este factor A1 va a multiplicar a ambos términos que están dentro del paréntesis. Y debajo tengo como denominador R menos 1, es decir, la razón menos 1. Teniendo esta información, teniendo estos datos, los términos de cada uno de los términos de la ecuación o de la fórmula, ya podremos calcular el valor que nos están pidiendo. ¿Sí? Entonces tenemos que A1, solamente sustituimos o reemplazamos los datos que nos da el ejercicio. Tenemos A1 que vale 3. Luego multiplicamos, abrimos paréntesis, ponemos R, en vez de R ponemos el valor de R, que es 2, o sea, la razón, 2 elevado a la n, n igual a 15, 2 elevado a la 15, menos 1. Cierro el paréntesis y divido, o sea, pongo raíz de fracción para R, o razón, que vale 2, menos 1. ¿Listo? Entonces ya tenemos ahí expresado en números, ¿sí?, la fórmula que nos va a permitir calcular lo que nos están pidiendo, es decir, la sumatoria de los 15 primeros números de una progresión geométrica. Bien, haciendo los cálculos con la calculadora, podemos utilizar la calculadora, ¿sí? Y tenemos que elevar 2 elevado a la 15. 2 elevado, aquí ponemos la calculadora, 2 elevado a la 15, ¿sí? Y eso nos da como resultado 32.768. ¿Sí? Entonces colocamos 32.768 menos 1, cerramos paréntesis, y abajo nos queda la resta de la razón, que es 2 menos 1. Entonces ahí tenemos ya desarrollado el exponente 2 elevado a la 15 y la resta de 2 menos 1. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Resolver lo que está dentro del paréntesis, y restamos simplemente a 32.768, le restamos 1 y nos quedaría 32.767. Como el denominador es 1 y el número 1 en la división y en la multiplicación es un término neutro, es decir, no afecta en nada, entonces lo eliminamos, ¿sí? Y nos quedaría entonces 3, que multiplica con 32.768. Voy a hacer una calculadora para confirmar que está bien. Por 3. Entonces me quedaría 98.304. Entonces la sumatoria de los 15 primeros números de esta progresión, ¿sí?, es de 98.304.
¿Ok? De esa manera hemos realizado el primer ejercicio. Recuerde que tengo que saber ubicar correctamente los valores de las variables que intervienen en la fórmula de la sumatoria en una sumatoria de términos de una progresión geométrica. Es decir, tengo que definir bien quién es A sub 1 o quién es el primer término de la progresión. Tengo que tener también el valor de la razón, ¿sí? Y tengo que tener también claro el valor n. Este valor n está acorde con los términos que me piden. Si nos piden 15 primeros términos, n es igual a 15. Si nos piden los 10 primeros términos o nos pidieran los 10 primeros términos, entonces sería n igual a 10. Bien, este sería el primer ejercicio. Vamos a hacer el segundo. El segundo nos dice aquí, de una progresión geométrica se conoce que a sub 4 es igual a 128 y que r, la razón, es igual a 4. Y nos piden calcular la suma de los 8 primeros términos. 8 primeros términos, ¿ok? Entonces tengo a sub 4, el término que está en la cuarta posición, sería igual a 128, y la razón que tengo que me dan la razón que es igual a 4, ¿ok? Y me piden calcular la suma de los 8 primeros términos. Bien, vamos a realizar también ese ejercicio. Bien, tenemos aquí ya el esquema del ejercicio y comenzamos con los datos. Tenemos A4 que es igual a 128, es decir, A4 significa el número que está en la cuarta posición de esa progresión geométrica. Recuerden que una progresión o sucesión es geométrica o aritmética, es una continuidad de términos que empieza con un primer término, luego va el segundo término, el tercero, el cuarto, el quinto y así sucesivamente, donde hay entre uno y otro hay una diferencia o hay un valor, una distancia. Esa distancia en la progresión aritmética se la llama diferencia, se la representa con la letra D minúscula, y en la progresión geométrica, que en el caso que estamos estudiando, ¿sí?, se la representa como razón o la letra R, ¿sí? Entonces tenemos A en la cuarta posición, es decir, A a la 4 vale 128, R, la razón nos da una razón de 4, que es igual a 4. Recuerden que la razón o la diferencia, si fuese una progresión aritmética, estos términos son constantes, siempre van a ser el mismo valor en cualquier posición o en cualquier momento de la progresión que esté estudiando. Es decir, R va a ser constante, R4 va a ser siempre en cualquiera de los términos o en cualquier espacio entre dos términos, cualquiera de dos términos, ¿ok? Entonces nos dicen que calcule la sumatoria de los 8 primeros términos, 8 primeros términos, es decir, tengo un esquema, voy a verificar un esquema para poder comprender bien el ejercicio. No nos dan desde el valor inicial, nos dan de A a la 4. Desde aquí comienza el estudio de nosotros, no comienza en A sub 1, es decir, no tenemos el valor del primer término, ¿ya? Pero como nos piden calcular la sumatoria de los 8 primeros términos, entonces yo lo que voy a hacer es hacer una transformación o una transposición del término. ¿Cómo es esto? A ver, si me dan A sub 4, significa que ese número está en la posición 4. Para llegar a la posición 8, o sea, los 8 primeros términos que nos piden, es decir, hasta la 8, yo tengo que avanzar 1, 2, 3, 4 términos nomás. En ese momento n ya no sería 4, sino que n sería 8. Perdón, ya no sería 4, n sería 4 porque tengo que de A4 a sub 8 hay 1, 2, 3, 4 términos, 4 lugares, 4 posiciones. Entonces, en este caso, n sería igual a 4. Ya no sería n igual a 8, sino n igual a 4. ¿Listo? Ya lo tenemos aquí. De ahí, el A4 se nos convertiría en A sub 1. Entonces tengo A sub 1, 128. Tengo aquí el término. ¿Por qué A sub 4 se me convierte en A sub 1? Porque no tengo el valor de A sub 1, pero sí tengo el valor de A sub 4, es decir, el valor que está en la cuarta posición. Si yo me voy a ese momento, me voy a ese bloque, digámoslo así, entre A sub 4 y A sub 8, ¿por qué A sub 8? Porque me piden la sumatoria de los 8 primeros términos, entonces voy a tener que A sub 4 se me convierte automáticamente en A sub 1, sería nuestro primer término del estudio. Entonces,
A sub 1 sería 128. Y la razón, como dijimos al inicio o hace un momento, la razón siempre es constante, nunca va a cambiar. La razón sigue siendo igual a 4. Ahora ya tengo un nuevo esquema, tengo unos nuevos datos, y con estos datos de aquí es que voy a trabajar y a calcular la sumatoria de esos números. ¿Ok? Entonces tenemos la fórmula A sub 1 que multiplica a R elevado a la N menos 1 sobre R menos 1. Entonces aquí vamos a hacerlo inmediatamente el ejercicio. ¿Ok? Bien, aquí tengo A sub 1 sería entonces 128. Listo. Que multiplica con R a la N. Entonces R vale 4. Pongo el 4. N vale 4. 4 elevado a la 4. Menos todo eso menos 1. Cierro el paréntesis. Recuerda que esto es un binomio. O sea, una cantidad de dos términos. Tengo abajo R que vale 4 menos 1. Bien, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que primero realizar la operación indicada dentro del paréntesis. En este caso 128 sigue igual porque todavía no lo he multiplicado ni sumado, no lo he multiplicado con ningún término todavía, pero ahí tengo que realizar 4 elevado a la 4. Entonces voy a la calculadora y pongo 4 elevado a la 4. Calculo ese valor con la calculadora. 4 elevado a la 4 me da igual a 256. Ese es el valor que me sale. 256 menos 1, ¿no es cierto? Sobre 4 menos 1 sería 3. ¿Ok? Bien, ahora tengo que restar aquí en el paréntesis. Tengo que restar. ¿Sí? Tengo que restar en el paréntesis y me quedaría, ¿cuánto me quedaría? 128 que multiplica con 256 menos 1 es 255. Y todo eso sobre 3. Bueno, aquí puedo hacerlo de diferentes maneras. Por ejemplo, como aquí está multiplicando 128 con 255, yo puedo dividir de una vez 128 para 3. Escojo la calculadora, 128 dividido para 3, y eso me queda igual a 42,67. Bien, eso sería igual a 42,67, redondeándolo, y menos por 255. Bien, entonces eso me quedaría 42,67. Me quedaría, vamos a la calculadora, eso que multiplica con 255. Me quedaría 10.080. Entonces el valor sería de 10.080. Entonces puedo decir con seguridad de que la sumatoria de los 8 primeros números, ¿sí? La sumatoria de los 8 primeros números de esta progresión sería igual a 10.080. ¿Listo? 10.080. ¿Ok? Bien, esa sería la respuesta. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice, de una progresión geométrica, se sabe que la suma de sus 10 primeros términos, o sea, n igual a 10, ¿no es cierto? Ya voy poniendo en la mente, ya voy teniendo esa idea, porque dice, se sabe que la suma de sus 10 primeros términos, n entonces igual a 10, es sumatoria de 10 es igual a 29.524, y su razón, r es igual a 3. Entonces nos piden hallar el primer término. ¿Cuál es ese primer término? Es a sub 1. Bien, vamos a realizar ese ejercicio en la pizarra virtual. Aquí tengo ya la información ubicada, los datos que me han dado el ejercicio. Me dice que la sumatoria de esos 10 primeros términos es 29.554. Nos dicen que la razón es igual a 3.
y nos dicen también que n, esa n, porque nos piden la sumatoria de los 10 primeros términos, n es igual a 10. Ahora, nos piden calcular el primer término. Entonces, de la fórmula que tenemos, de la sumatoria de los números de una progresión geométrica, yo puedo despejar este valor o este término que es a sub 1, que es el que me están pidiendo. Me están pidiendo cuál es el primer término. Entonces, a sub 1 sería el primer término. Bien, entonces lo único que hago es despejar a sub 1 de esta ecuación que está aquí. Entonces, viéndolo de esta manera, a sub 1 sería igual a ese n o ese sub n que multiplica con r menos 1, porque r menos 1 pasaría a multiplicar al lado contrario. Es decir, si está en el lado derecho, pasaría a multiplicar al lado izquierdo junto con la s sub n. Entonces lo pongo en paréntesis porque es un binomio, ¿no? Tengo que ponerlo en paréntesis porque es un binomio. Si no coloco el paréntesis, daría la impresión de que solo la Sn, la sumatoria n, estaría solo multiplicando con la r, y el menos 1 no. Entonces tengo que poner en paréntesis. De esa manera lo he expresado que la sumatoria de esa expresión S sub n va a multiplicar con r y con menos 1. Listo. Y de ahí, este r sub n menos 1 que está multiplicando con a sub 1 pasaría a dividir al otro extremo. Entonces, como está multiplicando, pasa a dividir y quedaría abajo r elevado a la n menos 1. Listo. Ya tenemos la expresión donde puedo yo calcular a través de los términos que me han dado. Yo puedo calcular el valor de a sub 1. Bien, vamos reemplazando los datos. S sub n vale 29.554. Entre paréntesis estaría r menos 1. ¿Cuánto vale r? R vale 3. 3 menos 1 quedaría. Cierro paréntesis. Luego, debajo de ese numerador, debajo de todo eso, estaría r menos 1. Perdón, r a la n menos 1. Aquí está r elevado a la n menos 1. Entonces, r es 3 y n vale 10. Entonces sería 3 elevado a la 10, o la décima. 3 elevado a la 10, todo eso menos 1. Ok, haciendo los cálculos en la calculadora, vamos a utilizar la calculadora, tenemos que, a ver, primero tengo que restar aquí 3 menos 1 y me quedaría 2, ¿ok? Entonces 29.524 menos, o digo por 2, ¿sí? Sería por 2 porque 3 menos 1 es 2, quedaría 59.000, vamos a colocar eso, 59.048. Bien, vamos a colocar eso aquí que no lo hemos, 59.048, listo, entonces quedaría 59.048, 59.048 dividido, todo esto dividido, para 3 elevado a la 10 menos 1. Vamos a ver en la calculadora, hacer esos cálculos. 3, ponemos 3 elevado a la 10, 3 elevado a la 10, ¿sí? Menos 1, y esto es igual a 50, da la casualidad que da el mismo valor, 59.048. Entonces lo ponemos aquí abajo, 59.048. Y como nos damos cuenta, es el mismo valor. Es decir, esta división nos daría igual a 1. Por eso el valor de aquí, simplificamos aquí y acá, lo dividimos y esto nos queda igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, a sub 1 resulta ser que el primer término de esta progresión geométrica es el número 1. ¿Listo? Entonces, de esa manera hemos calculado el primer término, ¿sí? Recuerde que a mí me pueden pedir de esta fórmula, me pueden pedir la razón, me pueden pedir a sub 1, siempre y cuando me den los demás términos. O sea, siempre y cuando me den S sub n, me den a sub 1 y me den r, yo podría calcular n, por ejemplo. Si me dan, por ejemplo, S sub n, a sub 1 y me dan n, ¿sí? Yo podría calcular también r, ¿sí? Lo puedo despejar de esta fórmula de aquí. Listo. Bien, vamos a hacer el último ejercicio. Y tenemos el último ejercicio que dice: de una progresión geométrica se conoce, de una progresión geométrica
se conoce R2, R, la razón que es igual a 2, a 8, o sea, el número que está en la octava posición, a sub 8 igual a 768. Nos dan esos dos datos de entrada, ¿ya? Y después nos dicen, hallen la suma de los 10 primeros términos. Ojo, aquí nos dicen 10 primeros términos. En ese caso, n sería igual a 10 para empezar, ¿sí? Nos dan tres datos: r, razón igual a 2, a sub 8, el término en la octava posición, 768, y nos piden hallar la suma de los 10 primeros términos, es decir, n igual a 10. Listo. Bueno, aquí tenemos el esquema y es parecido al segundo ejercicio que hicimos. Aquí tenemos la razón igual a 2, a sub 8 igual a 768 y n sub 10, n10 quiere decir los 10 primeros términos. Pero no tenemos aquí a sub 1. Recuerden que para poder calcular la sumatoria de estos números yo debo tener este término, a sub 1. No me lo dan de la progresión, pero sí me dan a sub 8. Entonces, hago un esquema aparte, aquí, ¿sí? Donde a sub 8 pasaría a ser a sub 1, o sea, el primer término, y cuento cuántos lugares tengo que recorrer hasta llegar al décimo lugar. En este caso serían 2 lugares, 1 hasta a sub 9 y 2 hasta a sub 10, y de esa manera n pasaría a ser igual a 2, ya no n igual a 10, sino n igual a 2 como está aquí. A sub 8 pasaría a ser a sub 1 para este nuevo esquema y sería igual a 768. Y por último la razón, esa siempre va a ser constante, nunca va a cambiar. En cualquier esquema o en cualquier tramo de la progresión que yo utilice, la razón siempre va a ser la misma, es constante. Bien, entonces ahora sí, ya tengo a sub 1, ya tengo n, ya tengo r y puedo calcular esa sumatoria de los 10 primeros términos. Bien, haciendo los reemplazos respectivos, la sustitución de los términos, a sub 1 valdría 768, estaría multiplicando por r, que vale 2, elevado a la n, que sería 2 también, ¿sí? Entonces 2 elevado a la 2 menos 1. Cierro paréntesis, sobre r, que vale 2, menos 1. Realizo lo que está dentro del paréntesis, 2 elevado a la 2 es 4, 4 menos 1 sería 3, y 2 menos 1 debajo en la parte del denominador sería 2 menos 1, nos quedaría 1. Entonces ahora tengo 768 por 4 menos 1, hago la resta respectiva dentro del paréntesis y resulta que la expresión me queda 768 por 3 dividido para 1. Entonces voy a hacer en la calculadora 768 por 3, eso es igual a 2304. Como está dividido para 1, 2304. Como está dividido para 1, pues entonces es un término neutro y eso sería la respuesta. Entonces la sumatoria de los 10 primeros términos de esa progresión sería 2304. ¿Listos, estudiantes? Con eso hemos terminado de hacer esta explicación. ¿Sí? Cualquier duda que aún le quede, cualquier requerimiento que tenga, me puede escribir a mi WhatsApp personal. Bien, éxitos chicos con sus estudios, Dios nos los bendiga, nos vemos la próxima clase.